Bienvenidos y bienvenidas a La Extrema Ambidiestra, una porquería creada para hablar de lo que se nos da la gana y cuyo equipo está conformado por los más tibios de los millennials. Este es un programa especial realizado por quien les habla, Esteban Becerra, artista dramático y estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. En el mes de marzo del año 700, el primer día del año, el rey Rachort, el primero entre los frisones, ante la asamblea de sus tribus, se preparó para recibir el bautismo. Ya estaba completamente desnudo, había puesto un pie en la fuente, cuando, presa de sus dudas, vacilando en sumergir el otro pie en el agua que estaba bendita, preguntó con inquietud al cura que se disponía a ungirlo. Pero, ¿dónde están los míos? No hubo respuesta. Entonces el rey de los frisones alzó la vista, miró al sacerdote cristiano. Este último permaneció inmóvil. Había empezado a levantar la mano. Se disponía a tirar la sal alrededor del hombre que iba a sumergirse para espantar a los demonios. El rey repitió su pregunta. ¿Dónde está la mayoría de mis ancestros? El hombre de Dios, siempre silencioso, obstinadamente silencioso, mantuvo su mano llena de sal blanca levantada en el aire encima de la pileta, esperando a que el rey de los frisones se terminara de arrodillar. Rachort, irritado, alzó la voz. Repitió por tercera vez su pregunta aclarándola. ¿Dónde estaban sus antepasados? ¿Sus ancestros? ¿Estaban en el infierno? ¿Estaban en el paraíso? El cura terminó girando su cara hacia Rachort. Pronunció la palabra infierno. Cuando supo que todos los reyes que lo habían precedido y que la mayoría de los miembros de su parentela estaban en el infierno, el rey Rachort sacó de la pileta el pie que había introducido. Se alejó del cura, de los monjes, de la pileta bautismal. Fue al encuentro de sus caballeros que permanecían en la primera línea de la asamblea. Les dijo en voz baja: es más santo seguir a la mayoría antes que a la minoría. Y después abandonó la iglesia sin darse vuelta. Pero fue el único de todos los frisones que actuó de esa manera. No solo ninguno de sus súbditos lo siguió, sino que tampoco ninguno de sus caballeros imitó su ejemplo. Incluso el compañero que andaba a su lado sobre su caballo en las batallas se negó a acompañarlo. Pasaron 3 días. El cuarto día, el rey Rachort no despertó. Descubrieron que había muerto. Su boca se había vuelto negra. El fragmento que acabamos de escuchar es un fragmento del Morir por Pensar de Pascal. Primero que todo, pues Pascal es un escritor francés, es indagador musical, también fundador del Teatro Barroco de Versalles y estuvo, digamos que, inmerso en varios cargos públicos hasta el año 1994, en donde decide simplemente abandonar todos sus cargos, abandonar, digamos, lo que laboralmente venía haciendo, para aislarse por completo y sumergirse en la escritura. Digamos que quiero mencionar esto en este punto porque me llama la atención que Pascal lo que hace es un aislamiento voluntario. Y hace un aislamiento voluntario para sumergirse intencionalmente en una actividad. Si bien nosotros en este momento estamos viviendo una época en donde en muchas partes del mundo estamos en una cuarentena, es decir, en un aislamiento obligatorio, quiero resaltar que ese aislamiento puede y debería ser una oportunidad para que nosotros también nos sumerjamos, digamos, nos metamos en otro tipo de actividades como lo hizo Pascal en su momento con todo el tema de la escritura. Ahora, sí quiero resaltar que han salido últimamente varios artículos de páginas de artículos de psicología en donde
animan a la gente a hacer lo que tiene que hacer y digamos a no sentirse presionada por no estar haciendo más cosas de las que ya debería tener, porque la realidad es de que es que a pesar de que estamos, digamos, en una cuarentena, en donde estamos aislados, en donde estamos encerrados de alguna manera, pues muchas personas sí tienen todavía actividades. Entonces, cuando salen estos artículos de los libros que tienes que leer en cuarentena, de las recetas que tienes que hacer en esta cuarentena, pues eso lo que genera es que la gente se sienta presionada porque como está todo el tiempo en la casa, pues tenga este pensamiento de que tiene que hacer algo productivo. Sin embargo, sí cabe aclarar que muchas otras personas, un gran porcentaje de personas, sí está gozando de más tiempo libre porque de alguna manera las actividades que hace, digamos, en la normalidad, ¿sí? En el desarrollo normal de la vida, digamos, pues no las puede hacer en su casa. Entonces, para estas personas, solo para estas personas es que hago precisamente la invitación de que este aislamiento pueda ser una oportunidad para sumergirse en otro tipo de actividades. Desde luego que hago esta invitación en este momento coyuntural en donde el mundo está enfrentando una pandemia y realmente la hago precisamente para aquellas personas que en verdad sienten que pueden hacer algo más. Y desde el punto de vista de Pascal, pues una de las actividades es precisamente sumergirse en el pensamiento. Bueno, pues a grandes rasgos lo que escuchamos en esta narración del primer capítulo del Morir por Pensar es también un poco como una memoria, a mi juicio, de aquello que fueron las cruzadas, ¿no? Esta serie de guerras religiosas impulsadas fuertemente por la Iglesia Católica en la Edad Media, que tenían, digamos, como objetivo recuperar la región del cercano oriente, que en ese momento se encontraba bajo el dominio del Islam, ¿no? Entonces, digamos que esta es una época terrible en la que un grupo religioso impone, digamos, usando las armas, la sangre, un pensamiento, entre comillas, un pensamiento religioso, y en donde prácticamente quienes no están de acuerdo con ese o quienes se atreven a pensar diferente, pues son castigados con la muerte. En ese sentido, lo que encontramos en esta narración es el príncipe de los frisones, ¿sí? Un príncipe que ya tiene un pie dentro del agua, de las aguas del bautismo, y justo en el límite, cuando está por dar el paso hacia estas aguas, el paso, digamos, del pie que tiene libre, de alguna manera piensa y mira al sacerdote que lo va a bautizar. Y piensa en dónde están sus antepasados, piensa en dónde están los reyes que lo precedieron, como dice la narración. Y ante la respuesta del sacerdote que lo va a bautizar, cuando el sacerdote le dice simplemente en el infierno están, y le dice en el infierno por aquello que les estoy mencionando, ¿sí? De que pues si no se bautizaron, si de alguna manera no aceptaron esto que nosotros les estamos trayendo, pues están en el infierno. Y cuando el príncipe y los frisones escucha esto, lo que hace es sacar del agua el pie que ya tiene adentro, de las aguas del bautismo. Y en ese momento, en ese límite, él decide dar un paso atrás y se va. Y la narración nos dice, es el único que es capaz de hacer esto. Pues claro, Pascal más adelante nos va a decir, él pensó, ¿cierto? Piensa en sus antepasados, pero digamos que piensa, y es algo que digamos aparece en la narración, y es que es más santo seguir a las multitudes que a las minorías. Y básicamente la idea, digamos, central de ese primer capítulo del Morir por Pensar, que aprovecho para recomendárselos mucho para que lo lean completo, es que no vale la pena estar en el paraíso si se está solo. Es decir, no vale la pena estar en ningún lugar si uno está solo en ese lugar.
No importa que aún ese lugar sea el mismísimo paraíso, no vale la pena. Y en ese sentido el príncipe de los frisones lo que hace es dar un paso atrás y decir, no me importa si voy a estar en el infierno desde que esté con mi gente, con mis antepasados. Y un poco quería traer la reflexión también para rescatar lo que de alguna manera les dije en uno de los videos que hicimos hace unas semanas en torno también a la cuarentena, de cómo somos seres sociales y en donde necesitamos, digamos, del otro y en donde pareciera que ni la plata, ni la comida, ni tan siquiera el tiempo valen la pena si no tenemos la dicha de compartirlo con otros. Y en ese sentido, digamos que el príncipe de los frisones hace todo este razonamiento y finalmente decide echar para atrás en el acto del bautismo que estaba haciendo, y vemos que es castigado también con la muerte, porque la narración nos cuenta que al cuarto día lo encontraron y nos dice textualmente que su boca se había vuelto negra. Entonces digamos que es algo interesante de rescatar, perdón, en este primer capítulo del morir por pensar, la anécdota de este príncipe. Ahora, ¿por qué, digamos, traigo a colación este relato? Digamos que, bueno, el libro es muy interesante y pueden sacarle el jugo ustedes si se animan a leerlo, pero quisiera, digamos, traer un poco la idea del pensamiento a una idea del pensamiento emocional. Digamos que, si bien el príncipe de los frisones pienso y opino que está en un estado de razón absoluta, obviamente influenciado por sus emociones, porque se siente atado a sus raíces, se siente atado, digamos, a la sangre que lo precedió, pero también, digamos, llevando el pensamiento a un nivel absolutamente cognitivo. Yo quisiera aterrizar en lo que es el pensar digamos, en otras esferas, en la esfera de lo emocional, pero también en otras esferas. Entonces, antes de pasar, digamos, a exponer lo que quiero exponer sobre el pensamiento emocional, quisiera que escucháramos un fragmento del mismo Morir por Pensar, pero del capítulo 3, que nos habla del el Ulises en harapos. Entonces, escuchémoslo. El perro está acostado sobre el estiércol. Ante el sonido de una voz que se alza cerca de la puerta, levanta la cabeza. Ve a un mendigo que está hablando con el porquerizo. Pero el disfraz no engaña por mucho tiempo al perro. Piensa a Ulises con el mendigo. Pero en el mismo momento, de pronto, el mismo Ulises siente que lo reconocen en el espacio, que alguien piensa en él en el entorno. Ulises mira a su alrededor, percibe finalmente no muy lejos del pórtico, yaciendo sobre el montón de basuras y espajas sucias, a su muy viejo perro de caza, Argos, con el cual perseguía jabalíes, ciervos, liebres, cabras montescas 20 años antes, cuando él era el rey de la isla. Sobre todo, Ulises no quiere ser reconocido. Enjuga apresuradamente una lágrima que corre por su mejilla, que previamente ensució con un pedazo de madera quemada para no ser identificable. Argos, por su parte, alza la vista, estira su hocico en el aire, piensa a Ulises en el mendigo, mueve la cola, baja las dos orejas, muere. Piensa y muere. Bueno, pues entonces acabamos de escuchar un fragmento de el Ulises en harapos. Es de lo que nos está hablando el fragmento que acabamos de escuchar. Digamos que Ulises regresa vestido de mendigo para no ser reconocido, y lo que hace Pascal es darle al pensamiento, digamos, un enfoque diferente al que quizás le ha dado en el capítulo 1 con el príncipe de los frisones. Y lo que dice básicamente Pascal aquí es, la expresión del pensamiento que va a llevar a Argos a la muerte es el olfato, es el oler. Entonces el perro piensa al Ulises detrás del mendigo que está viendo, que está oliendo, ¿cierto? Y el pensamiento, digamos, expresado en el olfato, no puede ser engañado, es lo que evita que Argos sea engañado. Y por eso finalmente termina reconociendo a Ulises,
a pesar de que las personas no podemos reconocerlo, porque ve más allá, porque piensa más allá. Y pues finalmente el relato termina diciendo que Argos piensa a Ulises y muere. Digamos que, bueno, más allá también de lo que acabo de explicar, lo interesante del relato es ver cómo podemos darle al pensamiento una esfera distinta a la manera en cómo lo concebimos normalmente, ¿sí? Se dice que la primera forma del pensamiento del hombre es el mito, ¿sí? La primera forma del pensamiento y muchos autores a lo largo de la historia han querido teorizar acerca del pensamiento y hay muchas teorías acerca de eso. Pero básicamente cuando uno habla con alguna persona o uno puede hacer a veces un reclamo, digo, es que usted no piensa en lo que está haciendo, em, a veces tenemos, digamos, la falsa noción de que el pensamiento y la emoción no van. Entonces le dicen a uno, no, pilas, no vaya a actuar por las emociones. Calle sus emociones, calle su corazón y piense bien antes de actuar. Pero digamos que lo que queremos hacer en este momento, lo que quiero hacer y lo que a mi juicio hace Pascal un poco o intenta hacer Pascal en el capítulo 3 del Morir por Pensar, es precisamente mostrar cómo el pensamiento también puede tener otras esferas que tienen igualmente incidencia en el comportamiento humano. En ese sentido, viendo, digamos, un pensamiento concebido únicamente por aquello de la cognición, de la inteligencia, si se le puede llamar de alguna manera, del razonamiento, mejor creo que la palabra más es razonamiento, podríamos tener en la comillas actualidad o en el ejemplo más cercano para nosotros un Jaime Garzón, ¿cierto? ¿Y qué implicó para Jaime Garzón el pensar? Digamos que concibiendo el pensar, como ya lo he dicho, ¿cierto? Pues la muerte. Y en la invitación, digamos, que les estoy haciendo en este programa, en donde les digo, hay un aislamiento, estamos en un momento de aislamiento que debería de alguna manera y ser una oportunidad para sumergirnos en ciertas actividades, advertir de el precio que, o digamos de las implicaciones que tiene el pensar. Ejemplo claro, Jaime Garzón. Y lo que estoy haciendo es utilizar unos fragmentos del Morir por Pensar de Pascal para, digamos, traer ese análisis. ¿Qué implicó para un periodista, un pensador como Jaime Garzón, el hecho de pensar y de actuar conforme a su pensamiento? Pues la muerte. Entonces, cuando Pascal en su libro nos dice se puede morir por pensar, pues uno dice, claro, nos está poniendo unos ejemplos, claro, que devienen, digamos, de lo que habíamos dicho, de las cruzadas, de mitos, bueno, de una serie digamos, de referentes que él usa, pero que simplemente uno puede extraer eso de lo que habla Pascal y decir, claro que se puede morir por pensar. Y uno de nuestros ejemplos cercanos es simplemente Jaime Garzón. Ahora, también quisiera, digamos, mencionar algo ya para digamos, ir finalizando con el programa, y es el hecho de el pensar en la esfera emocional, ¿cierto? Estamos en un momento en Colombia en donde hablamos de una cuarentena inteligente, en donde comenzamos a ver que la medida de cuarentena absoluta, obligatoria y total, deja de ser viable. Y deja de ser viable por la economía y deja de ser viable por, digamos, las implicaciones sociales también que tiene, ¿cierto? Y donde tenemos que pensarnos, digamos, otra manera de enfrentar la pandemia. Y en ese sentido, pues se comienza a hablar de una cuarentena inteligente, en donde habrían unas restricciones, pero otras se mantienen. Yo lo que quiero es pensar un poco en padre o madre de familia, que ante una medida de cuarentena, donde su trabajo se ve vulnerado, donde, digamos, su actividad económica entra en un estado de pasividad, ¿sí? Donde no recibe dinero, mira a su alrededor, mira a su lado, mira la cama de al lado, ve a su hijo y piensa en él. Y ese pensar digamos, en su familia, en su necesidad, hace que salga a exponerse, ¿cierto? Que salga a incumplir la norma, que salga a ser juzgado.
Vemos en el capítulo 2 si tienen el tiempo y la disposición de leer el libro que digamos que he usado de referente para el programa de hoy. Una frase en donde es el relato de dos amigos y uno está a punto de morir y dice, en su frase dice, es que si dejo de jugar pienso y si me pongo a pensar me muero. Entonces un poco yo quería como traer esa reflexión y decir, oiga, de verdad que pensar, el morir por pensar de Pascal no es algo meramente literario y lejano, ¿sí? Sino que en un país como Colombia de verdad uno podría aterrizar esa frase y ese análisis y decir en verdad que el pensar en este país puede traer costos enormes incluso en la vida. Ya como lo venía explicando con el ejemplo de Jaime Garzón, pero también digamos, situado en la coyuntura que estamos viviendo en este momento enfrentando la pandemia mundial. Entonces, digamos que habiendo explicado eso, retomo. El padre de familia, la madre de familia que se anima, que, aparte no puede evitar pensar en su necesidad, pensar en lo que siente también. Por eso hablaba un poco de la esfera del pensamiento y el pensamiento en la esfera de lo emocional, ¿sí? Y cómo eso simplemente hace que salga a la calle. Entonces, bueno, la idea central de todo esto simplemente es, em, se puede morir por pensar, dice Pascal, ustedes pueden sacar su propia conclusión, pero lo que simplemente quisiera yo dejar abierta la reflexión es el costo que tiene en este país el acto de pensar. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Estoy de regreso después de ese pequeño interludio musical de esas bellas coplas de Manrique. Y quisiera en este momento abrir otra pequeña discusión que tiene que ver de nuevo con la esfera de lo emocional en el pensamiento. Y si bien algunos de ustedes pueden no estar de acuerdo con la tesis de que el sentir mismo ya se puede concebir como un acto del pensamiento, sí quisiera entonces de pronto abrir la puerta para otra posibilidad, y es cómo a partir del sentir, cómo a partir de lo emocional se puede llegar a un acto del pensamiento. Es decir, no concebir el sentir, la emoción, como un acto mismo de pensar, sino como un camino para llegar a producir algún tipo de pensamiento. Y el ejemplo de esto es precisamente el interludio musical que acabamos de escuchar. Eh, bueno, son unas coplas y quiero simplemente leer, retomar uno de los versos que escuchamos y para pues posteriormente poder analizarlo un poquito. Entonces dice así:
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Digamos que uno escucha estas coplas, la poesía no es algo que mucha gente disfrute, pero uno las escucha y solo adquieren mucho más sentido cuando uno sabe que Manrique se las escribe a su padre muerto. Se llaman coplas por la muerte de su padre y las escribe Jorge Manrique. Entonces uno la lee, puede escucharla, puede gustarle o no el estilo musical que usaron para llevarlas, digamos, a la melodía, pero la letra adquiere un sentido cuando uno sabe que él se las está escribiendo a su padre difunto, ¿cierto? Entonces digamos que bueno, no sé cuántos han tenido la dicha o desdicha más bien de despedir un ser querido, pero sin duda alguna no necesitamos experimentarlo para saber que es un momento de dolor, un momento de duelo, un momento donde las emociones sin duda alguna predominan más allá del pensamiento, ¿cierto? Y donde pareciera que podríamos simplemente hablar de nuevo de la dicotomía entre estos dos conceptos. Pero podríamos acercarnos a la idea que quiero plantearles viendo cómo Manrique a partir de un, digamos, de un evento eh, crucial, difícil en cuanto a las emociones, como es la muerte de su padre, puede él producir pensamiento y puede darnos una copla en donde nos está diciendo: avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte tan callando. Entonces como que la introducción ya le da a uno la posibilidad de concebir las palabras de Manrique de una manera diferente y decir, uy, si la emoción no es un acto mismo del pensamiento, por lo menos esas emociones que él vivió sí fueron un camino para producir pensamiento y para decirle a la gente, pilas porque la vida se pasa y se viene la muerte calladita. Básicamente es lo que nos dice esa estrofa, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué digo esto? Porque digamos quería terminar el programa con esta, digamos que con esta reflexión. Porque de la mano de los materiales o de los contenidos que hemos estado subiendo, también quería llevar a la reflexión de cómo este momento coyuntural que estoy seguro que está marcando la historia mundial y también de nuestro país, debería simplemente llevarnos a la producción de un pensar diferente, a la concepción de una vida diferente, a la concepción de las relaciones humanas y de las relaciones sociales de una manera diferente, a la concepción y el valor de la familia de una manera diferente, a la concepción de la educación también de una manera diferente. Es decir, estamos en un momento donde cada quien piensa y siente cosas diferentes de acuerdo a su situación, pero donde sin duda alguna eso debería producir algo, por lo menos en nuestra sociedad. ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque realmente siento que nosotros como seres humanos y mucho más nosotros como sociedad colombiana tenemos el potencial de que esto simplemente pase y no hayamos aprendido absolutamente nada. Y como se los dije en un video pasado, eso solo mostraría lo idiotas que podemos llegar a ser como seres humanos. Y un poco quiero, aunque sé que es difícil, llamar a la calma y decirles que si lo único que, digamos, ustedes o nosotros estamos pensando en este momento es cuándo esto va a terminar, es cuándo levantan la cuarentena, cuándo podemos retornar, digamos, a la normalidad, quisiera más bien hacer la invitación de cambiar el chip y pensar en el hoy. ¿Sí? En vez de en vez de estar pensando cuándo ya por fin va a acabar todo esto, poder pensar en, bueno, esta es la realidad nuestra hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? Quizás una buena decisión es involucrarse y sumergirse como lo hizo Pascal en la escritura o en alguna otra forma del pensamiento, sabiendo las implicaciones que tiene el pensar. Pero quizás también sea únicamente para
agarrar la emoción que también tiene lugar en una coyuntura como estas, para direccionarla a la producción de pensamiento productivo para todos. Me despido de todos ustedes, oyentes de La Extrema Ambidiestra, y voy cerrando esta, digamos, emisión especial, entrega de nuestros podcasts de LEA, no sin antes, digamos, hacerle un reconocimiento especial al poder que tiene la literatura y el arte. Digamos que creo que en este programa lo que intenté también hacer fue tomar algunos referentes de la literatura, algunos referentes musicales también, para mirar qué vigencia y qué importancia y qué impacto pueden tener para nosotros en la actualidad y en tiempos de crisis. Digamos que en este momento no hay duda de lo importante que son los médicos, los epidemiólogos, los economistas, que son los que nos están, digamos, dando las salidas, aconsejando, direccionando al gobierno para ver qué medidas tomar, porque son expertos, pero como también el arte y la literatura tienen un lugar de impacto, porque solo el arte como campo de saber es quien nos permite llevar a cabo este tipo de reflexiones que pues tienen que ver con el ser humano, con el interior del ser humano, con el comportamiento del ser humano. Entonces digamos que quería, para cerrar este programa, hacer esa claridad, resaltar esa importancia y pedirles obviamente a ustedes, nuestros queridos oyentes, que simplemente nos dejen en los comentarios, me dejen saber, sobre todo a mí, Esteban Becerra, uno de los miembros del equipo de La Extrema, pues sus apreciaciones sobre el programa, y que digamos qué obras de la literatura universal también les gustaría que tratáramos en próximos podcasts, obras de teatro que vale la pena uno preguntarse si aquello que se escribió en el mundo clásico, en el siglo de oro español, o en cualquiera que sea la época histórica en la que se quieran o nos queramos situar, que de eso sigue vigente para nosotros y para entender el comportamiento humano en la actualidad, ¿verdad? Que de todos los griegos, y en eso creo que también Jorge, nuestro compañero y fundador de todo este proyecto de La Extrema Ambidiestra, pues podría tener también una participación importante, ¿no? Con todo el tema de la filosofía y demás. Entonces, vamos como equipo de La Extrema Ambidiestra, y para ustedes que también disfrutan estos temas, para todos los artistas, literatos, etcétera, a tratar de hacer este tipo de análisis más profundos y poder rescatar, digamos, todo eso que es importante. Digamos que una reflexión que quería hacer era cómo estamos digamos, enfrentando una pandemia, y donde carecemos de médicos, de epidemiólogos, y donde quizás estaríamos mejor preparados si dejáramos de invertir en armas cada vez que tenemos que elegir presidente, y le pusiéramos en foco a las inversiones que realmente valen la pena, como lo es la educación. Me despido. Les habló Esteban Becerra, quien estuvo con ustedes en esta emisión de La Extrema Ambidiestra. No se olviden, lean y acompáñennos, sigan acompañándonos aquí en este canal de LEA, La Extrema Ambidiestra. Chao, chao.